Bienvenidos a otra edición de Serendipia, a todos los que nos están sintonizando en este jueves 18 de febrero, a esta Serendipia, una más, un programa que tratamos temas de investigación, salud y ciencia. A nombre de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, Diego Cisneros y yo, Gaby Pereira, les damos la más cordial bienvenida. Diego, platícanos sobre el tema de hoy. Hola, hola Gaby, muy buenos días a todas las personas que nos están sintonizando. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Serendipia en este juevesito frío. Hoy estaremos hablando sobre las pruebas de diagnóstico de COVID-19 y a mí me gustaría preguntarle a la audiencia si sabe qué pruebas hay o cuál es la diferencia entre una y otra. Así es. Y también recordarles que todas las dudas que les surjan a partir de esta entrevista, pues que nos escriban en el chat de la transmisión para despejar esas dudas. Y pues bien, vamos a darle la más cordial bienvenida a la doctora Rosa María Wong Cheu. Ella es jefa de la subdivisión de investigación clínica de la Facultad de Medicina. Es jefa del laboratorio de investigación en enfermedades infecciosas y responsable del Centro de Diagnóstico COVID-19 de la Facultad de Medicina de la UNAM. Además, ella es médico cirujano por la Universidad La Salle, realizó la especialidad y subespecialidad en pediatría e infectología pediátrica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y en el Hospital Civil de Guadalajara. Realizó la maestría y el doctorado en ciencias médicas en la Facultad de Medicina de la UNAM y un postdoctorado en infectología pediátrica en la Universidad de Stanford en California, en los Estados Unidos. Muy bienvenida, doctora Wong. Muchas gracias, Gaby. Buenos días a todos. Buenos días, Diego, también. Y saludos al auditorio. Muchas gracias por la invitación para platicar el día de hoy de las pruebas diagnósticas y el Centro de Diagnóstico COVID. Gracias. También le damos la bienvenida al doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez. Él es maestro en Ciencias en Políticas de Salud Global por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Es maestro en Ciencias de la Salud en Epidemiología por la UNAM. Está certificado en Medicina del Viajero por la International Society of Travel Medicine. Es médico cirujano por la UNAM, jefe de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM. Además, es vocero de la Comisión de Expertos de la UNAM para COVID-19 y coordinador del Centro de Diagnóstico COVID de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenido, doctor Baruch. Muchas gracias a toda la audiencia por estarnos aquí escuchando, al programa de la División de Investigación Serendipia y a sus colaboradores. Y pues gracias a los viajeros que están escuchándonos en esta transmisión para poder pues aclararles todas sus dudas. Por favor, déjenlas en la sección de comentarios y con mucho gusto los estaremos respondiendo en vivo. Ay, no me oigo. Así es, gracias doctor, bienvenido. Bueno, pues una breve introducción antes de comenzar con la entrevista es que la UNAM, a través de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la Facultad de Medicina, ha puesto a la disposición de la población en general la realización de pruebas PCR y de diagnóstico para la detección del COVID, de la COVID-19. Esto está ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bien, pues vamos a comenzar con la primera pregunta. Esta sería para la doctora Wong. Y es, ¿qué tipos de pruebas existen para detectar el virus del SARS-CoV-2? O sea, ¿cuántas hay? ¿Cuántas se pueden realizar las personas, doctora? ¿Está silenciada? En este momento tenemos dos pruebas que nos detectan si alguien tiene la infección en forma activa. Y una es la prueba de PCR y otra es la prueba de antígeno. Estas pruebas de PCR y de antígeno lo que hacen es que detectan parte del virus, mientras que la de PCR nos detecta la información genética que está en el virus, es decir, tomamos una muestra y ahí buscamos estos restos o estas partes genéticas del virus que nos van a decir si tiene o no tiene o si está presente el virus o no. Estas pruebas se toma aproximadamente unos 24 horas en tener el resultado
y es a través de un hisopado nasofaríngeo y se utilizan técnicas moleculares. Por otro lado, tenemos la prueba rápida de antígeno. ¿En qué consiste esta prueba rápida de antígeno? Igualmente, se toma un hisopado nasofaríngeo. Esta se pone en un tubito con un buffer especial. Se aplican unas gotas a un cartucho y en cuestión de 15 minutos tenemos el resultado, si es positivo o es negativo. Ambas pruebas se están haciendo en los dos áreas de toma de muestra del Centro de Diagnóstico COVID-19. Y por último, tenemos la prueba de anticuerpos. Durante mucho tiempo estuvieron como muy de moda estas pruebas rápidas de IgG e IgM. Sin embargo, hay que recordar que, bueno, más bien les quiero comentar que la IgG y la IgM empiezan a aumentar después de 10 a 15 días. Entonces, no es una buena prueba para detectar un cuadro activo agudo. En este caso, las pruebas de anticuerpos, que se generan cuando alguien estuvo en contacto con el virus, es mejor hacerlas 3 a 4 semanas después. Y lo que nos va a decir la presencia de IgG, sobre todo, es la persona estuvo en contacto o no, tuvo la enfermedad, pero ahorita ya no la tiene. Ok. El doctor Baruch, quiero preguntarle, ¿cuál es la diferencia entre una prueba y la otra? Bueno, aquí para los viajeros internacionales yo creo que sí es importante distinguir estas diferencias entre las pruebas de RT-PCR y las pruebas de detección de antígeno, las pruebas rápidas de detección de antígeno. Con respecto también a estas pruebas serológicas que mencionaba la doctora Wong, que se detectan anticuerpos, ¿no? A través de un casete, igual que las de antígeno rápido, pero a través de la sangre. Entonces, yo creo que aquí hay que diferenciar aquellas que tomamos una muestra de sangre para detectar anticuerpos de aquellas que tomamos una muestra en la garganta o a través de nuestras narinas, nuestros orificios nasales, para poder obtener muestras y entonces procesarlas, ya sea de manera rápida y detectar los antígenos, la presencia de estos materiales que componen a los virus del SARS-CoV-2 en nuestra garganta o en nuestra cavidad nasal, y que nos pueden dar un resultado en 15 minutos después de haber disuelto estas muestras en un medio que va a reaccionar bioquímicamente, lo vertimos en un casete como tipo prueba de embarazo y entonces esperamos 15 minutos para obtener el resultado y poderlo leer. De las de PCR, recordemos que esta técnica para la detección del material genético del nuevo coronavirus, del SARS-CoV-2, también se obtiene a través de estos hisopados nasales o en la garganta, pero se tienen que vertir en un medio de conservación para enviarlos a un laboratorio en donde van a tardar alrededor de 6 a 7 horas en procesarse y pueden llegar a tardar entre 24 y hasta 48 horas en emitir los resultados o los reportes. Esta prueba de RT-PCR, que también es solicitada mucho, sobre todo, no nada más en casos de sospecha de la enfermedad o del contagio, de la infección, sino también en aquellos viajeros que van hacia Europa u otro tipo de países que solamente admiten este tipo de pruebas de PCR, son las pruebas de diagnóstico estándar, o sea, de referencia. Nosotros les llamamos en medicina el gold standard. Esto quiere decir que estas son las pruebas que normalmente utilizamos para comparar otras pruebas como las de antígenos o como otro tipo de pruebas. Lo que sí también debemos de nosotros de diferenciar entre estas PCR y las de detección de antígeno o las de anticuerpos es que las PCR son las más precisas para darnos un resultado y detectar a aquellas personas sin síntomas, que normalmente son los viajeros. Los viajeros normalmente viajan sin síntomas, ¿no? Pero pues algunos viajan contagiados, infecciosos, y este es el objetivo de hacer este tipo de muestras, de detectar a aquellos que están asintomáticos, pero que portan el virus y que lo pueden contagiar. A diferencia de las de rápidas de antígeno, que son muy precisas o son precisas más bien,
para detectar los casos que ya cuentan con síntomas y es en donde van a dar un mejor resultado que aquellos viajeros que no cuenten con síntomas. De tal manera que yo creo que también es muy importante diferenciar el caso de cumplir con un requisito sanitario para poder abordar un avión y el caso de cumplir con una recomendación médica. Si nosotros nos vamos a hacer una prueba para descartar la presencia de una infección, bueno, entonces tenemos que cumplir con una recomendación médica, que es muy diferente a cumplir con un requisito sanitario. Muy bien, muchas gracias, doctor. Me gustaría preguntarle a la doctora Wong si hay como algún porcentaje que sepamos de qué tan confiables son ambas pruebas. Está muteada y listo. Sí, en el caso de las pruebas de PCR, el porcentaje de positividad de una persona o la capacidad o la sensibilidad para poder detectar a alguien que tiene el virus es alrededor del 80%. Y esto puede variar de acuerdo al momento en donde se toma la muestra. Si se toma la muestra muchos días antes de que empiece con los síntomas, puede ser que sea negativa. Entonces, si se toma unos 2 días antes de que se empiece con los síntomas, hasta 7 días después de que se inició los síntomas, entonces aquí sí el porcentaje de positividad puede ser hasta de 80%. Si es el lavado broncoalveolar en alguien que tiene una neumonía, puede subir hasta un 90%. Y en el caso de las pruebas de antígeno, estas también tienen una sensibilidad bastante alta, pero como bien lo mencionó ya el doctor Díaz, estas son positivas, pueden ser sensibles hasta un 96% de los que comparado con PCR, pero esto en personas que tienen síntomas y durante los primeros 6 días. Después de los 6 días o antes de los 6 días, puede ser que estas pruebas sean negativas y no necesariamente descartan que alguien tenga infección por el virus. Ok, entonces, doctor, hablando del tiempo, como nos menciona la doctora Wong, ¿con qué tiempo de anticipación debería de realizarme una prueba sobre todo para saber si puedo viajar? Bueno, esto es importante porque es la pregunta prácticamente más frecuente. Y va a depender de los requerimientos del país hacia donde yo voy a viajar, porque hay algunos países que solamente consideran como válidas aquellas pruebas que tienen un margen de tiempo no mayor a 72 o a 48 horas antes de llegar al país destino, en el caso de las PCR, por ejemplo. Y en el caso de las pruebas de antígenos rápidas, hay algunos países que exigen que estas pruebas de antígenos rápidas se toman en un lapso no mayor a las 4 horas antes de abordar el avión que nos va a llevar a nuestro destino final. Entonces, este tipo de requerimientos es importante que los tomemos en cuenta porque pues como sabemos, las pruebas de PCR tardan alrededor de 24 horas en entregarnos el resultado después de tomar la muestra, que debemos de incorporar a nuestra planificación del itinerario. Y bueno, también debemos de planificar con tiempo, que debemos de llegar como 4 horas antes de nuestro abordaje al avión, o bueno, más bien al aeropuerto, para poder pues llegar al centro de toma de muestras, en este caso que está adyacente a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el de la UNAM, y entonces así poder estar en tiempo para cumplir con este requerimiento y trasladarnos a la terminal cruzando el puente peatonal en lo que nos dan el resultado por vía digital. Ahora, también es importante mencionar que, como ya lo estamos diciendo, digamos que hay una ventana de tiempo óptima para poder detectar el virus. Entonces, las pruebas de antígenos rápidas se recomienda que se hagan lo más cercano al abordaje. O sea, con 4 horas de anticipación al abordaje es lo ideal. Porque si las hacemos un día antes o 2 días antes de nuestro abordaje, podemos tener un mayor margen de incertidumbre en el cual pues estaríamos en un periodo de incubación si es que estamos infectados de este virus SARS-CoV-2
y pues no se podría detectar con una prueba rápida de antígeno una mayor cantidad de personas altamente contagiosas, a diferencia que si lo hacemos 4 horas antes de abordar, ¿no? Ahora recordemos también que esto es precisamente para disminuir el riesgo de que personas altamente contagiosas estén abordando los aviones y pues puedan estar contaminando el ambiente que nosotros compartimos dentro de un aeropuerto, una sala de espera, una sala de lounge, ¿no? VIP de lounge para poder esperar el avión o incluso en la misma cabina de avión. Después de este tiempo, bueno, ya es poco probable que nos sirva el resultado de esta prueba más allá de este tiempo y bueno, tendríamos que volver a hacer alguna si es que queremos continuar con alguna percepción de seguridad, por así decirlo. Entonces, en la actualidad, para podernos subir a un avión internacional, tenemos que presentar la prueba. Sí, exactamente. Dependiendo, miren, más o menos para darles una estadística de cuántos países pueden llegar a pedir esta prueba, en estos momentos hay 49 países que están completamente cerrados para admitir viajeros o personas no residentes o externas al país. Hay 120, hay alrededor de 90 países que están parcialmente cerrados. Esto quiere decir que pueden aplicar ciertas restricciones. Alrededor de 30 que solicitan algún tipo de cuarentena obligatoria a la llegada y 44 sin restricciones de entrada, a la entrada, ¿no? Incluidos México dentro de estos países sin restricciones. Muchas gracias. Bien, a mí me gustaría hacerle una pregunta a los dos. Se me acaba de ocurrir antes de continuar con nuestras otras preguntas que ya tenemos planeados. Y es si alguna de estas 3 pruebas puede resultar positiva, pero no por el virus de SARS-CoV-2, sino que pueda detectar algún otro tipo de virus. ¿Esto es posible o son pruebas estrictamente que reaccionan con el virus? Son pruebas muy específicas. Probablemente con el SARS-CoV-1, porque son muy parecidos genéticamente, podrían dar algún tipo de prueba cruzada, y sobre todo con el PCR. Sin embargo, el SARS-CoV-1 se presentó en el 2002 y 2003 y después de eso ya no hubo nadie más que tuviera la enfermedad. Entonces, como ahorita no está circulando más que el SARS-CoV-2, es muy poco probable que la detección de alguno de estas genes sea porque haya otro virus que esté circulando. Entonces, estas pruebas, si son positivas, entonces son definitivamente indicativas de que el paciente tiene el COVID-19, tanto la prueba de antígeno como la prueba de PCR. Ahora, de que sí puede haber falsos positivos, sí puede haber falsos positivos, esos son por cuestiones técnicas, de que haya contaminación por un mal manejo de la prueba o porque no se utilicen puntas con filtros, este tipo de cosas pudiera dar algún tipo de contaminación, pero por eso pues la recomendación es que busquen laboratorios que tengan un buen control de calidad y sobre todo que el INDRE los haya avalado. Tienen una lista de laboratorios que han avalado y bueno, pues yo creo que sería importante que consulten esta lista en la página oficial del Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico. Muy bien, muchas gracias. Doctor Baruch, ¿solo los viajeros se pueden realizar pruebas en la clínica de Bueno, atención? ajá, sí, bueno, la clínica del viajero de de la Facultad de Medicina de la UNAM cuenta con 2 centros de toma de muestra que opera. Uno está ubicado en el Instituto de Oftalmología El Conde Valenciana y ahí pues está abierto al público en general. Ahí cualquier persona, independientemente si viaja o no viaja, puede solicitar previa cita la atención a través de la plataforma en línea que está ubicada en el sitio web de la clínica de viajero.unam.mx y pues el centro de toma de muestras que está ubicado adyacente a la Terminal 1, ese sí está enfocado pues prácticamente a un 100%
a los viajeros internacionales, aunque también da como parte del beneficio social que representa para la Universidad Nacional Autónoma de México el hecho de contar con estas unidades de atención clínica, pues el beneficio social de atender, por ejemplo, al personal trabajador que labora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y también cuenta con programas especiales para la atención a tripulación, por ejemplo, a los pilotos, a los sobrecargos, al personal de limpieza, al personal administrativo, a todo este equipo, gran equipo de logística que hace posible la operación de un aeropuerto internacional y la operación de las líneas aéreas. Entonces, pero bueno, este centro de toma de muestras adyacente a la Terminal 1 está enfocado básicamente a la atención de viajes y viajeros internacionales, aunque también puede acudir cualquier pues, población que así lo considere o lo requiera. Muchas Gracias, gracias. doctor Baruch. Doctora Wong, vamos a poner un ejemplo. Si yo el fin de semana, ahora que empieza, mañana que empieza el fin de semana, yo el sábado tengo un contacto con alguien que es sospechoso de COVID. ¿Y cuánto tiempo después debo hacerme una prueba y cómo saber qué prueba pedir para este diagnóstico? Yo creo que esa es una pregunta muy relevante porque luego no sabemos el momento exacto cuando se debe de hacer la prueba. Hay que recordar que el periodo de incubación en promedio es de 5 a 7 días. Entonces, en 5 a 7 días es cuando esperamos que empiecen con síntomas, aunque puede pasar hasta 14 días para que puedan presentar los síntomas. Entonces, en este periodo de 5 a 7 días, si no tienen ningún síntoma, entonces, ¿cómo saber si están infectados o no? Solamente una prueba de PCR es la que nos podría detectar si hay infección por el virus o no. Entonces, si no tienen síntomas, a partir del contacto con alguien que tuvo o que tiene COVID, tienen que pasar 5 a 7 días para hacerse la PCR, ¿sí? Tiene que ser PCR. La prueba de antígeno en este caso no nos sirve si no tienen síntomas, pero si la persona empieza con fiebre, tos, mocos, diarrea, cualquiera de estos síntomas, es muy probable que tenga el COVID, sobre todo si tuvieron el contacto, y ahí se pueden hacer las dos pruebas, tanto la de RT-PCR o la de antígeno, porque como ya habíamos mencionado el doctor Díaz y yo, previamente, las pruebas de antígenos son positivas en personas con síntomas dentro de los primeros 6 días. Entonces, si tienen algún tipo de síntoma, fiebre, dolor de cabeza, rinorrea, dolor de garganta, se pueden hacer la prueba rápida y ahí van a tener una sensibilidad, dependiendo de la prueba, entre 85 y 96%, que sería como el equivalente comparado con la PCR. Ok, una duda. Ustedes han hablado mucho del nivel de viralidad. Hay gente que tiene más viralidad que otras, ¿cierto? Aún así, la prueba, no hay que tener un nivel de viralidad, por decirlo, alto para que la prueba sea efectiva, la de antígeno, la de 15 minutos. A ver, cuando una persona se infecta, aquí lo que empieza a pasar con el virus es que se mete a las células, se replica el virus y este virus va a infectar otras células, se vuelve a replicar, entonces es una replicación del virus que es exponencial. Entonces tú esperas que cuando alguien tiene síntomas, este virus se haya replicado lo suficiente como para que haya infectado todas las células, por lo menos del aparato respiratorio superior, y te esté dando síntomas. ¿Por qué? Porque la presencia del virus hace que se inflame tu garganta, que se vaya al resto del cuerpo, que te dé otro tipo de síntomas. En este momento, como el virus está replicando efectivamente y en forma aguda, en ese momento tú tienes una carga viral específica y por eso ahí es donde tú detectas al virus, ya sea por la PCR o ya sea por el antígeno.
porque el antígeno lo que te busca es una proteína externa del virus. Bueno, no es externa, una proteína, una parte del virus, ¿no? Una proteína del virus. Sí. Entonces, sí es cierto que hay diferentes cargas virales, pero eso no depende tanto de la persona en sí, sino depende de muchos factores. Las personas que tienen síntomas, por lo general ya tienen una replicación del virus muy alta y por lo tanto la probabilidad de detectarlo, ya sea mediante antígeno o PCR, es alta. El problema es cuando las personas son asintomáticas, porque no tienen ningún síntoma, pero sí se está replicando el virus. ¿Sí? Entonces, detectar a la persona en el momento que tiene una carga viral suficiente para que lo puedas detectar, pues es difícil poder atinarle al día en que va a tener una carga viral más alta. Entonces, por eso se basa en probabilidades, se basa en comportamientos de la mayoría de la gente. Si tomamos en cuenta que la mayoría de la gente tiene entre 5 y 7 días una mayor carga viral, entonces entre 5 y 7 días es cuando se tiene que hacer la PCR, que es la que nos detecta el virus en personas asintomáticas. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Entiendo que la carga viral y los días pues favorecen a que pueda salir una prueba positiva o negativa. Pero es posible estar contagiado y que alguna de las pruebas, cualquiera de las tres, salga negativa. Pues sí, o sea, hay ventanas, como ya lo hemos dicho, ventanas de oportunidad para detectar el virus, dependiendo de la prueba, que tan, digamos, tan sensible es para detectar poco material genético o alguna parte de este virus, es como este tipo de ventanas se definen. Incluso para las pruebas de detección de anticuerpos, porque también algunos países las solicitan como adicionales a las pruebas de PCR o de antígenos, sobre todo algunos países asiáticos, también hay ventanas definidas para poder detectar con mayor probabilidad ya la presencia de anticuerpos. Entonces, por eso es muy importante lo que decíamos al principio de que una cosa es cumplir con un requerimiento de viaje, en donde la autoridad sanitaria del país al que vas a viajar está imponiendo un tiempo máximo previo al arribo para que sean vigentes estos reportes, estos resultados. Pero otra cosa muy diferente es la recomendación médica de cuándo hacerse cada prueba para poder detectar la presencia del virus o la presencia ya de alguna actividad protectora de tipo inmunológico. Entonces, por eso es en este sentido que si nosotros tenemos que hacernos una prueba de diagnóstico, antes lo ideal sería consultar a nuestro médico de cabecera o al profesional de la salud para que él nos indique qué prueba y en qué momento nos las podemos hacer. Y este tipo de servicios están disponibles a la hora de poder contratar este servicio del Centro de Diagnóstico COVID-19 de la Facultad de Medicina a través de la Clínica del Viajero. Entonces, ustedes tienen la opción de, a través del chat, del WhatsApp institucional de la clínica, que se encuentra ahí en el sitio web de clínicadeviajero.unam.mx, solicitar información que se consulta directamente con los médicos expertos en pruebas, en diagnóstico COVID, en atención de viajeros internacionales, para ver qué prueba es la más recomendable. Y si uno tiene la sospecha incluso de haberse contagiado, tener algún contacto directo o indirecto con algún caso confirmado de COVID o que haya iniciado con signos y síntomas, pues se le pueda orientar para ver cuál es la mejor prueba, dependiendo de los requerimientos de viaje o también dependiendo de la situación médica en la que se encuentren. Recordemos que las ventanas para una prueba PCR son un poco más amplias que las ventanas para detectar el virus o la presencia del virus en una prueba rápida de antígeno. Y las pruebas de detección rápidas de anticuerpos se tienen que hacer 3 a 4 semanas después de haber iniciado con signos y síntomas o de haber tenido la sospecha de haber desarrollado algún proceso infeccioso de SARS-CoV-2. Entonces, pero esto lo debemos de consultar
con nuestro médico, con personal sanitario debidamente capacitado, si no podemos tener una mala interpretación de estas pruebas. Recordemos que en todos los procesos de salud de enfermedad, primero el médico es quien recomienda las pruebas, después junto con el paciente. Después el paciente se lleva a cabo las pruebas y regresa con el médico para poderlas interpretar. No tendría que ser al revés, ni siquiera en este momento de crisis sanitaria. Siempre debe de seguir ese orden, y por eso es que la clínica del viajero de la UNAM es diferente a cualquier otro proceso de laboratorio que se pueda ubicar en el aeropuerto o fuera del aeropuerto para la atención de viajeros internacionales, porque tenemos la capacidad de poder conciliar este tipo de dudas médicas y de ventanas de oportunidad con los pacientes antes de llevar a cabo la prueba. Muchas gracias, doctor. Y bueno, vamos a compartir esta información importante a la gente. ¿Cuántos centros de toma de muestra tiene la Clínica Preventiva del Viajero, doctora Wong? Bueno, como ya también lo mencionó el doctor Baruch Díaz, nosotros empezamos desde abril del 2020 con este apoyo a la población, porque en un inicio solamente el INDRE hacía las pruebas y después había 5 instituciones, hospitales y institutos nacionales de salud que eran los que hacían las pruebas de PCR. Entonces, viendo la necesidad de que mucha gente tenía que hacerse pruebas, sobre todo los que tenían factores de riesgo que se podían complicar, montamos o iniciamos este centro de diagnóstico COVID para la población en general, donde primero se daba atención a personas con alto riesgo. Conforme fue pasando el tiempo y fue habiendo una mayor disponibilidad de pruebas diagnósticas, entonces empezamos a dar apoyo también a pacientes programados para cirugía electiva, que se tienen que hacer PCRs para que no haya problemas de contagios entre el personal médico y entre ellos mismos. Y posteriormente también empezamos con las pruebas de PCR a viajeros, dando certificados internacionales. Entonces, nuestra toma de muestra está en el en el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana, que está en Chimalpopoca y Eje Central. Luego, a partir del 26 de enero del 2021, cuando entra la nueva administración en el gobierno de Estados Unidos, surge la necesidad, debido a los nuevos requerimientos de viaje para Estados Unidos, que se tomen la prueba de antígeno 72 horas antes por lo menos, o la prueba de PCR para las personas que viajen a Estados Unidos. Esta misma restricción empezó a verse alrededor del mundo en muchos países, ya sea que pidieran PCR o prueba de antígeno. Viendo esta necesidad, la Facultad de Medicina, junto con el Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud, a través del doctor Gustavo Lais, junto con la Clínica del Viajero, con el doctor Baruch y su servidora, pues estuvimos organizando y haciendo todas las gestiones para colocar otra toma de muestras, otro centro de toma de muestras adyacente a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces, el centro de toma de muestras pueden llegar a través de la puerta 3. Hay una puente, de estos puentes de vidrio. Entonces, entran por la puerta 3, pasan hacia el puente. Del lado derecho hay otro puente que va hacia un edificio donde está ADO y varias cosas más. Y ahí se encuentra el centro de toma de muestras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bueno, no está dentro del aeropuerto, está adyacente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y corresponde a la Clínica de Atención Preventiva del Viajero. Ahí se da este servicio integral en el cual no nada más llegan y se les toma, sino que se ven los requerimientos de a dónde viaja, qué tipo de muestra es la que le funciona mejor,
se toma la muestra y los PCR se tienen en 24 horas y las pruebas de antígeno en 15 minutos. Sea un certificado que es en español y en inglés y tiene código QR para tener todos estos elementos de seguridad y se les otorga este certificado de que se hicieron la prueba por vía electrónica y también si lo necesitan y lo requieren así, por vía impresa también. Y bueno, servicio integral porque no nada más, además de que se les da las recomendaciones que se tienen que hacer respecto a estas cuestiones, también se les da un seguimiento a aquellos casos que son positivos, se hace una notificación a epidemiología y pues una vez que termina este seguimiento por 14 días y que ya la persona se vuelve negativa, entonces se le da un certificado de que el paciente sufrió el COVID y con eso pueden viajar. Muchas gracias. Solo por confirmar, el resultado de antígeno se entrega 15 minutos después y el resultado de la prueba PCR se entrega 2 días. 24 horas después. 24 horas después. Perfecto. Muchas gracias. De tal manera que si un viajero necesita su prueba PCR y va a viajar, por ejemplo, hoy que es jueves, si se presenta en el transcurso de la mañana, antes de mediodía, puede obtener su prueba por la noche o a más tardar en el transcurso de la mañana del día siguiente para poder viajar a las 10, 11 de la mañana del día de mañana sin problema. Entonces, esto también nos da una garantía de calidad en el servicio con la cual los viajeros pueden confiar que van a obtener sus resultados y sus certificados a tiempo para abordar. Yo creo que también algo muy importante es esta parte de abordar porque qué tanta carga de enfermedad tienen los viajeros que se están haciendo pruebas en los aeropuertos internacionales de todo el mundo, más bien, porque es un fenómeno global. Básicamente, en nuestro país inició tarde con las pruebas en los aeropuertos internacionales y esto fue más bien porque pues se necesita para viajar a otros países, no tanto por la misma política nacional. Pero desde ya hace algunos meses se han implementado estas pruebas tipo tamizaje en varios aeropuertos internacionales del mundo y nos han arrojado bastante luz en cuanto a detectar a casos oportunamente que no se suban al avión. Y en este sentido, la población viajera se considera una población de bajo riesgo para contagiarse o incluso para transmitir COVID-19, pero sí se tienen estadísticas, por ejemplo, de que entre 1 a 3 viajeros por cada 100 se detectan como positivos gracias a estos esfuerzos que se llevan a cabo a nivel mundial para hacer pruebas de antígeno, de PCR. Entonces, si nosotros consideramos que un avión tiene la capacidad de transportar entre mínimo 90 y ya máximo alrededor de 250 personas, bueno, sí estamos hablando que con estas estrategias que se han implementado en todo el mundo, pues se pueden detectar por lo menos 1 o 2 pasajeros por avión que pudieran llegar a estar altamente contagiosos y así disminuir todavía más el riesgo. Esto también nos lleva a pues, añadir una capa más de seguridad en la estrategia para disminuir los riesgos. Recordemos que de por sí los vuelos, como tal, el ambiente de la cabina de avión es segura en el sentido en que el aire se filtra a través de filtros de alta eficiencia que disminuyen la cantidad muy significativamente de la cantidad de partículas virales que pudieran estar suspendidas en el ambiente. Y por otro lado tenemos la parte de la dirección, el flujo laminar nos asegura que el aire se va a fluir en una sola dirección y de arriba hacia abajo, que es similar al flujo con el que cuenta un quirófano, ¿no? Entonces esto disminuye la probabilidad de que una partícula viral quede suspendida una gran cantidad de tiempo en el ambiente. Realmente todas se precipitan hacia el suelo con este flujo laminar,
Pero lo que sí es muy importante y es como se han observado los contagios en los aviones, es por dos cosas. Una es cuando se hacen vuelos prolongados de gran duración, esto quiere decir por arriba de 6 horas, cuando las personas o los viajeros, los pasajeros permanecen más de 6 horas en una cabina de avión, tienden a relajar las medidas del equipo de protección personal y esto aumenta el riesgo o la probabilidad de contagio. Y por otro lado, el comportamiento, ¿no? El comportamiento de un viajero dentro de una cabina de avión también influye mucho y se ha detectado que una gran cantidad de contagios, de los cuales se han documentado pocos en los aviones, es al compartir espacios públicos como las cabinas del baño, ¿no? Los baños. Y esto tiene que ver con el comportamiento. Los viajeros erróneamente o las personas se quitan o se retiran el cubreboca en el baño. Y esto también es un riesgo, aumenta nuestro riesgo, porque recordemos que en el baño pues suceden muchos procesos fisiológicos, incluyendo que nos sonamos la nariz o no sé, nos limpiamos la cara, en fin. Entonces es importante también modificar el comportamiento y mantener todas las medidas aparte de las pruebas para poder asegurar una disminución del riesgo. Bien, doctor Baruch, a mí me gustaría preguntarle, tú viajas, ya fuiste a la clínica del viajero, te dieron te hicieron tu prueba, te dieron tus resultados, también tienes tu certificado. ¿Hay algún país al que tú llegues y además te hagan hacer, o sea, te obliguen a realizarte otra prueba como parte de la política de ese país? Sí, yo creo que aquí hay que diferenciar tres tipos de burbujas de viaje que se le llaman. Así es como las ha definido la IATA y así es como se deben de identificar por los viajeros. Las burbujas de viaje se dividen en tres dependiendo de la rigidez de sus políticas sanitarias o de las restricciones sanitarias para un viaje. De tal manera que la más radical es la que implementa pruebas antes de salir, antes de abordar el avión, pues, a la llegada y aparte implementa estas cuarentenas por 14 días en las cuales las personas los viajeros que van llegando se tienen que quedar 14 días en cuarentena y después se tienen que hacer otra prueba, ¿no? Entonces, estas son las burbujas de viaje más rigurosas, por así decirlo, más rígidas. Hay otras burbujas, dos niveles de burbujas de viaje, las semirrígidas, por así decirlo, en donde se implementan pruebas, requisitos de pruebas antes de abordar el avión, a la llegada y se puede intercambiar también la cuarentena, se puede reducir en lugar de cumplir una cuarentena de 14 días, se puede cumplir una cuarentena de 3 días o de 7 días y al finalizar esta cuarentena se puede hacer una prueba para poder, pues digamos que exentar de cumplir los 14 días completos. Y las burbujas flexibles o laxas, que son aquellas que solamente están impidiendo pruebas al arribo o antes de abordar, como es el caso, por ejemplo, de algunos estados de la Unión Americana o de algunos países en especial, que nada más te piden una prueba antes de abordar y ya, o a la llegada te vuelven a pedir otra, pero no tienes que cursar cuarentena. Y estas burbujas de viaje hay que identificarlas también porque cuando nosotros estamos escuchando el término cuarentena y que se va a aplicar en algún país, esta es una medida muy, muy radical y perjudicial para los países y para la sociedad. Entonces, en este sentido, se ha visto que estas políticas de cuarentena a veces causan un mayor daño que el beneficio potencial que se pudiera ocasionar y por eso es que se está desviando los esfuerzos o se están prefiriendo desviar los esfuerzos hacia la implementación de pruebas y no tanto hacia la implementación de cuarentenas. Por eso es que hemos visto en los últimos meses que muchos países han retirado sus cuarentenas, pero que preservan los requerimientos de pruebas o son cuarentenas muy cortas de 3 días o máximo 7 días, pero aún así es muy, muy radical esta medida de cuarentena. Y esto depende de cada país. Pues sí, ahora sí que de cada país no tiene que ver con que sean asiáticos, europeos.
Sí, pues ha fallado actuando. el Reglamento Sanitario Internacional en este sentido. Es una política de salud global que ha fallado desde el inicio. Eh, y entonces cada país es soberano y es el que decide qué medidas implementar y cómo implementarlas. Por eso es importante que los viajeros sean los responsables de su salud, pero también del bienestar colectivo y con ello de informarse con tiempo, mínimo 3 días antes de su abordaje, sobre qué medidas o qué requisitos son los que les están pidiendo, porque están cambiando diariamente, país por país, y es un poco difícil rastrearlos a todos y ponerlos en una sola base de datos porque van cambiando diariamente. Perfecto, muchas Muchas gracias, doctor. gracias. Bueno, pues, ¿qué les parece si vemos un video para aquellos que van a viajar o para aquellos que necesitan saber la ubicación de este centro de tomas de la clínica preventiva del viajero? Vamos a ver este video para que lo puedan ubicar con mucha facilidad. ¿Ya estamos listos? Bueno, listo. Listos. ¿Requieres viajar a otro país y te solicitan la prueba de COVID-19? El Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud, en conjunto con la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la Facultad de Medicina de la UNAM, están realizando pruebas de antígeno y PCR para toda la población en general, frente a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Para llegar, debes entrar por la puerta 3 de la terminal aérea y subir las escaleras. Luego debes cruzar el puente de cristal que te lleva hacia el Hotel Camino Real. Antes de que termine el puente, debes doblar y seguir a la derecha. Esta desviación te conducirá a unas escaleras que bajan hacia la clínica. Una vez ahí, personal de la clínica te dará la bienvenida y te preguntará a dónde viajarás. Esto para orientarte mejor de acuerdo con los requerimientos de tu destino. Deberás llenar una hoja de registro con tus datos personales y los de tu viaje. Posteriormente, te conducirán a la caja para que realices el pago y en otra ventanilla van a capturar y verificar los datos de tu registro. Después, te guiarán a los cubículos de enfermería donde te harán unas preguntas de rutina para prevenir cualquier efecto adverso y te realizarán la prueba. Si tu prueba fue de antígenos, deberás esperar 15 minutos para que te den los resultados impresos o te los envíen por correo. En el caso de la prueba por PCR, el tiempo de espera será de 24 horas, por lo que te recomendamos acudir con el tiempo necesario antes de tu viaje. Si tu resultado es negativo, se da por concluido el procedimiento. En caso de ser positivo, se te brindará seguimiento y asesoría por parte de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero durante al menos 15 días posteriores. Pues muchas gracias al equipo de comunicación social de la Facultad de Medicina que desarrolló este video que les pudimos compartir ahora. Y bien, Diego. Pues antes de pasar con las preguntas del público, me gustaría comentarles nuestra cafeína, y es que de acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, hasta el 16 de febrero del 2021, en la capital del país se han realizado 1.710.285 pruebas de PCR, de las cuales el 76.5% ha resultado negativas y tan solo el 23.5% han sido positivas. Bien, Gaby, ¿qué te parece si comenzamos? Va, pues Wii Volador nos pregunta, ¿duele la toma de muestra? He escuchado que hay lugares donde el hisopo se introduce casi hasta el cerebro. No duele, Gaby, si es una persona que realmente es experimentada. En ese sentido, quisiera yo comentarles que en nuestros 2 centros de toma de muestra hay gente con mucha experiencia que llevan ya mucho tiempo tomando las muestras, usan todo el equipo de protección personal y lo hacen con mucho cuidado. Es cierto que es un poco molesto, porque a mí ya me la han tomado varias veces, pero en realidad sientes, o sea, te ponen un hisopo, lo introducen por la nariz
tienen que llegar a la garganta para poder tomar la muestra y entonces ya lo retiran. Sí es molesto, pero no es doloroso. Sí, yo también me sumo a eso. Es molesto, porque ya me lo hicieron una vez, pero dolor no es. Sí es una situación incómoda, pero yo sí me atrevo a recomendarlo personalmente. El equipo que hay en la clínica preventiva del viajero son personas muy capacitadas, muy atentas al paciente o a la persona que se le está haciendo la prueba. Muchas Y gracias. otra cosa importante, ¿Sí? todos son enfermeros o enfermeras que tienen ya mucha experiencia en este tipo de toma de muestras. Cierto. Bien, vamos con otra pregunta y es de Nayeli Fuentes y ella nos pregunta que ¿hasta cuánto tiempo después de haber estado enfermos se pueden detectar anticuerpos? Esta es una muy buena pregunta. Creo que hasta el momento nadie la sabe, pero por lo menos las personas que han seguido durante el tiempo de los que se enfermaron refieren 9 meses. O sea, pueden estar presentes 9 meses. Hay personas que tienen infecciones leves o asintomáticas que a los 4 meses o a veces antes disminuye el nivel de anticuerpos. Entonces, esto es variable, dependiendo de la severidad, dependiendo de la persona, pero en promedio, entre 6 y 9 meses han seguido detectando anticuerpos en personas que tuvieron la enfermedad. Muchas gracias, doctora. Yo creo que esta pregunta para el doctor Baruch nos pregunta Israel González. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable realizar la prueba si los viajes son locales? No sé, días, semanas o afuera del país también. ¿Con qué que son regularmente viajes a la semana, 2 viajes a la semana? ¿Con qué frecuencia se debe de hacer estas pruebas? Realmente la frecuencia de las pruebas la va a determinar los requerimientos que se tengan pues, llevar a cabo para cumplir antes del abordaje. Entonces, y realmente estos requerimientos van dirigidos a viajes internacionales, a Pero ciertos si son destinos. nacionales, Entonces, doctor, porque él nos habla de viajes locales. Me imagino que es alguien que trabaja en una empresa que tiene que ir de Monterrey a Guadalajara, México, Veracruz, o sea, constantemente por la República. esos viajes a nivel nacional y las políticas de cada cuánto se tienen que hacer estas pruebas las va a determinar el médico del trabajo o el área de recursos humanos de la empresa para la cual trabaja. Realmente no existe ningún requisito a nivel nacional, ninguna regulación ni federal ni por los gobiernos locales que obliga a cumplir un requisito de hacerse pruebas para poder viajar a nivel nacional, pero sí existen ciertos reglamentos internos de las empresas, políticas, que sí solicitan este tipo de pruebas, sobre todo aquellas empresas nacionales o con un alcance regional o multinacional que tienen ciertas políticas restrictivas para aquellos trabajadores que están viajando al interior del país o también en la misma región o al extranjero. Y como tal, una recomendación de hacerse una prueba, pues sí sería recomendable siempre y cuando se cumpla con este antecedente de contacto directo con alguna persona que fue diagnosticada recientemente con SARS-CoV-2. Ya recordemos que hay dos momentos que hay que identificar en el SARS-CoV-2. Uno es el momento en el que se contagia, que es cuando estuvo en contacto con una persona que fue confirmada o que ya desarrolló signos y síntomas compatibles con COVID, pero no todas las personas que se contagian, o sea, que se infectan de SARS-CoV-2, van a desarrollar signos y síntomas de COVID-19, que es la enfermedad causada por el SARS-CoV-2. Entonces, estos dos momentos son los que se deben de identificar. Bien, muchas gracias, doctor. Vamos con otra pregunta de Rodrigo Vilchis. Doctora Wong,
y él pregunta que si es posible salir positivo a la prueba y no ser contagioso. Como explicábamos hace unos momentos, el hecho de ser positivo quiere decir que el virus se está replicando. Entonces, ya hay varios estudios y de hecho es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Si es una persona que va empezando, que está en los primeros 5 a 7 días y es positivo, el virus se está replicando y entonces es contagioso. ¿En qué momento deja de ser contagioso? 10 días después de que se le quitaron los síntomas. Entonces, alguien que tiene dolor de cabeza se le quita o tiene fiebre, algo así, normalmente el cuadro es más o menos 3 días. 10 días después de eso deja de ser contagioso. Entonces serían como 14 días más o menos. Y se hicieron muchas pruebas porque antes la forma de quitar la cuarentena era hacer 2 pruebas seguidas de PCR que fueran negativas. Lo que se dieron cuenta es que a veces el PCR puede seguir siendo positivo hasta 20 días después en promedio. Y eso no quiere decir que el virus esté ahí, que sea contagioso. Estamos detectando pedacitos del virus que están en la garganta, pero no necesariamente estamos detectando al virus completo que pueda ser infeccioso. Entonces, hicieron a la par de las PCRs cultivos de los virus y vieron que dejaron de cultivar virus más o menos al día 10 después de que se quitaron los síntomas. Entonces, nuevamente, cuando alguien es contagioso, cuando sale positivo y hasta 10 días después por lo menos, que se quitó la fiebre y que se quitó los síntomas más agudos. Obviamente hay personas que tienen tos crónica, que pueden quedar a veces con meses con tos, pero esos son como efectos residuales de la enfermedad. En realidad, si se quitan los síntomas agudos, una persona es contagiosa hasta 10 días después de esto. Muchas gracias. Bueno, pues María Adelaida, ¡ay! Un abrazo a la doctora. Si viajé en avión, ¿cuántos días después es conveniente hacerme una prueba rápida de antígeno? Y estoy asintomático. O sea, una persona asintomática, ¿cuántos días después es conveniente hacerme una prueba rápida de antígeno? A ver, aquí hay que ver cuál es el riesgo, ¿no? El simple hecho de viajar en avión, pues es lo mismo que si salgo yo al súper o que si voy a algún otro lugar, ¿no? Si la persona ha estado en contacto con alguien que tuvo COVID, si la persona se quitó el cubrebocas o anduvo sin cubrebocas durante su viaje, entonces ahí pues hay que ver cuál es el riesgo. Si la persona tiene síntomas, pues también hay que hacer una prueba. Pero por el simple hecho de haber realizado un viaje, en realidad eso no es una indicación para tomarse la prueba, a menos que tenga alguna conducta de riesgo, ¿sí? O sea, que no haya usado el cubrebocas, que se le haya caído, que haya estado con otras personas sin cubrebocas, que haya estado en un lugar con una densidad muy alta de gente, que en un lugar cerrado durante mucho tiempo. Entonces, todos estos son factores de riesgo para que pueda haber un contagio. Pero por el simple hecho de viajar en un avión, si están con las medidas de que no se quita el cubrebocas durante todo el viaje, se lava las manos constantemente cuando está tocando superficies y en ningún momento se quita el cubrebocas, el riesgo de infectarse es muy bajo, en realidad, porque mucha gente ahorita ya está viajando en avión y por todas las condiciones que ya describió el doctor Díaz sobre los filtros CEPA y todas estas cuidados que se tienen, pues entonces es poco probable que la gente se infecte. ¿En qué momento se va a infectar? Pues si entran al baño y se quitan el cubrebocas, y ahí se suenan, si comen, ¿no? O si entran al avión y se quitan el cubrebocas, bueno, pues entonces ahí sí hay que hacerse la prueba, ¿no? Pero si no, pues en realidad no es una indicación así definitiva para hacerse la prueba. Muchas gracias. Muchas gracias. Romina Fuentes nos pregunta que si para donar sangre es necesario realizarse alguna prueba de COVID. Bueno, existen políticas especiales para donadores de sangre.
los centros receptores de donación de sangre. Y entonces ahí es donde se emiten estas recomendaciones sobre cómo acudir pues, para donar sangre, ¿no? Se debe de cumplir cierta cantidad de requerimientos que es importante leerla incluso con una semana o 2 semanas antes de anticipación, pues para poder donar sangre, porque hay cosas que no debemos de hacer en esas semanas. Pero definitivamente una de ellas es que pues no cuenten con algún signo o síntoma de enfermedad respiratoria, incluidos los síntomas compatibles con COVID-19. Pero pues si nos tengamos que hacer alguna prueba nosotros y llegar con el resultado, no. Realmente todas las pruebas se corren una vez que se tomaron las muestras de sangre y una vez que antes de tomarse las muestras de sangre se les hace un interrogatorio para descartar ciertos padecimientos que son relevantes antes de donar sangre. Bien, muchas Es gracias, doctor. importante donar sangre, entonces no se debe de ver como una limitante la cuestión de la crisis sanitaria para poder seguir donando sangre. Eso también es muy importante. Bien, vamos con la última pregunta y es de Damián Vázquez y pregunta que cómo debemos prepararnos para hacernos alguna de las pruebas, algún tipo de ayuno o algo así o nada de nada. No, ningún tipo de preparativos previos. Realmente estas pruebas son muy sencillas. Sí es molesto el procedimiento cuando nos los están haciendo, pues porque nos introducen un hisopo, un par de hisopos. Entonces, pues sí es invasivo, ¿no? Pero fuera de eso, no hay ninguna otra necesidad de cumplir con ayuno, o que es una pregunta muy frecuente que nos hacen antes de acudir, no es necesario tener alguna preparación previa. Lo que sí es Solamente importante, detalle, que no hagan buches de clorexidina, ¿no? Porque mucha gente usa el enjuague bucal y hace gárgaras y todo eso, y pues eso disminuye también la posibilidad, nada más eso. y por ejemplo, también nos ha tocado atender viajeros, pacientes que cursan con alguna prótesis en la cara o alguna, digamos, diferencia anatómica, lo que normalmente estamos viendo, acostumbrados a ver. Y entonces es importante que estas personas nos hagan, antes de la prueba, nos hagan del conocimiento este tipo de situaciones o cuando van a hacerse otra prueba en algún otro laboratorio, también es importante que lo hagan del conocimiento al personal que va a tomar la prueba para que tome estas precauciones o considere otras vías que no necesariamente sean las narices, sino a través de la boca, para poder tomarlas en consideración. Pero pues sí, básicamente es eso. Pues muchas gracias. No sé si quieren decirnos algunas palabras para terminar el programa de hoy. Algo que se nos haya escapado. Costos. Pues, los costos están publicados en el sitio de la clínica de viajero.unam.mx. Se van actualizando conforme pasan las diferentes etapas de la pandemia y conforme a la demanda y la oferta del mercado. Pero básicamente el precio de la prueba de antígenos rápida cuesta 650 pesos. Hay algunos descuentos para tripulación y comunidad universitaria que los pueden solicitar al momento de presentarse en la toma de muestras y también la prueba PCR tiene un costo de 2,500 pesos en estos momentos y hay algunos descuentos a través de algunas agencias que han llegado a acuerdos de colaboración con la facultad que también pueden aplicar. Entonces, esas serían las tarifas. Gracias, doctor Baruch. Y pues algo muy importante que ya había mencionado el doctor Baruch, o sea, no es, tengo yo duda y me hago la prueba, porque pues muchas veces se puede malinterpretar o se puede tomar en un momento erróneo donde va a salir negativa y van a tener esta falsa sensación de que no tienen nada. Entonces es importante consultarlo con alguien que tenga experiencia para hacerse la prueba. Y bueno, pues sobre todo a los viajeros o aunque no sean viajeros,
Si tienen alguna duda o necesitan una prueba, pues se encuentra disponible la Clínica de Atención Preventiva del Viajero y el Centro de Diagnóstico COVID para poder pues solventar cualquiera de sus dudas. Y si no, pues a cualquiera de los dos, con mucho gusto podemos pues contestar cualquier duda que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias. Una última consulta. ¿En qué consiste el seguimiento? Si soy positivo, ¿en qué consiste el seguimiento que da la clínica? Bueno, el seguimiento es que al momento de salir positivo se le tiene que llevar a cabo una serie de preguntas para reportar el estudio epidemiológico de caso a las autoridades sanitarias de nuestro país por ley, y aparte se le asigna a un médico capacitado en el seguimiento de pacientes con COVID para poder dar un seguimiento diariamente vía telemedicina a través de las plataformas digitales que conocemos ya todos en la pandemia, y una videollamada que se hace diariamente para evaluar su estado de salud. En caso de detectar de manera temprana un deterioro o inicio de signos y síntomas de alarma, bueno, entonces se le refiere oportunamente a una unidad de atención médica para poder recibir una evaluación físicamente y especializada. Y por otro lado, en el caso de llevar un buen curso de la enfermedad y disminuir los síntomas y, bueno, hasta llegar a la recuperación, bueno, entonces se le da de alta y se le emite un certificado de alta médica con el cual puede seguir su itinerario de viaje, ya que muchas de los países solicitan este tipo de altas médicas, de certificados internacionales de salud para continuar con su itinerario. Muchas gracias. Bueno, pues ya todos sabemos que la Clínica Preventiva del Viajero es un orgullo universitario, así que hay que aprovecharlo, ubicar estos centros para atención y bueno, sabemos que estamos contenidos por la universidad. Pues les agradecemos mucho a la doctora Wong y al doctor Baruch por haber participado en esta transmisión en vivo y responder nuestras preguntas y las de toda la audiencia. Les recordamos que le den me gusta a la página de Facebook de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM para que nosotros les remitamos la información de las siguientes serendipias. Por mi parte es todo. No se pierdan la próxima emisión, va a ser una sorpresa como siempre cada jueves. Y bueno, le agradezco mucho también a Agni García, a Monse y a Luisita, a Monse Martínez y a Luisa Pérez por la producción de este programa. Gracias, Diego, por compartir conmigo la conducción. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias a la doctora Wong, al doctor Baruch. Recordemos continuar con las recomendaciones, que es quedarse en casa, utilizar el cubrebocas, lavar frecuentemente nuestras manos. Si presentan síntomas o tienen dudas, busquen ayuda profesional. Gracias al equipo de producción y a ustedes que nos acompañan. Mi nombre es Diego y en nombre de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, les deseamos bienestar y salud y nos vemos el próximo jueves en punto de las 11 de la mañana.